Hola oyentes de Radio Sefarad, hemos cambiado de año y han pasado muchos días desde la anterior conexión con Pascal Roa, pero aquí estamos otra vez recuperando ese latido cercano al punto donde están produciéndose las noticias, que es en Israel. Y claro, estábamos acostumbrados antes a crónicas diarias porque había muchos avances en el terreno militar, pero ahora hay muchas cosas que están sucediendo también en el terreno militar, quizás menos, pero también en muchos otros terrenos de la diplomacia, de los contactos internacionales y de todas las cosas que nos va a comentar hoy Pascal. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, feliz año. Sí, efectivamente. Volvemos a contar un poco qué está pasando, o sea, cuáles son los últimos acontecimientos. Ya desde la última conexión han pasado varias cosas. Si quieres, me acuerdo del año pasado, cuando empezamos el año nuevo con los disparos de Hamas hacia el centro de Israel, hacia Tel Aviv, un poco su peculiar forma de celebrar el año nuevo fueron sus peculiares fuegos artificiales hacia Tel Aviv. Y esta vez, fíjate, en la noche del 31 al 1 hubo también disparos de cohetes, ya no, ya no a lo grande, ya no hacia Tel Aviv, sino a la zona limítrofe con Gaza, entre Gaza e Israel, hacia unos kibutzim sin ningún peligro, los dos cohetes fueron interceptados. Pero bueno, esto es para explicarte un poco la tónica todavía con la zona bélica, una de ellas, todavía la gran zona bélica de Gaza. ¿Por qué digo todavía? Pues porque hasta que no lleguemos a un acuerdo de liberación de rehenes en esta zona o con Hamas, pues seguirá habiendo ataques por parte de Israel y también, como vemos, de vez en cuando, disparos de cohetes hacia el país. No son cohetes o no son disparos importantes porque siempre están interceptados, pero todavía están ahí para molestar. Y incluso hemos visto, o sea, el hecho de la noche de 31 al 1 es uno de ellos, pero hemos visto otros disparos desde hace una semana o 10 días, más o menos desde el periodo de Navidad. O sea, esto quiere decir que todavía jamás tiene algún poder de disparo, o sea, todavía tienen lanzaderas. Lo que vemos cada vez más, y esto también lo enlazo con eliminaciones selectivas que ha habido en los últimos días, vemos que ya sin, sin ningún rubor, los jefes de Hamas o los operativos de Hamas en general ya disparan desde cualquier sitio. Ya sabíamos de las mezquitas, de los hospitales, de las escuelas, antiguos hospitales, pero también están en medio de zonas humanitarias. O sea, esto obliga, como siempre, a Tzahal a llamar a la población a evacuar ciertas zonas desde donde lanzaron los terroristas los cohetes hacia Israel. Por supuesto que después la comunidad internacional acusará a Israel de atacar zonas humanitarias, pero este esta es una de las facetas de esta peculiar guerra que libra Hamas desgraciadamente a Israel. Es porque le viene bien, le conviene que Israel dispare a la población civil en zonas humanitarias. O sea, en la que se esconde para disparar, para también organizar su, sus ataques de forma general. Ha habido ataques en hospitales también, donde instalaron sus centros de mando últimamente, con también muchas críticas por parte de la comunidad internacional, pero esta es una crítica que no varía de las últimas críticas que he hecho a lo largo del año pasado, que es que los medios de comunicación en general, en los medios occidentales, en los países occidentales, no suelen dar toda, toda todo el contexto, toda la fotografía. Es decir, solo tenemos una parte de ella. Y nosotros aquí en Israel,
pues sufrimos también de la forma con la que el mundo occidental ve al país sin explicar realmente cómo funciona esta guerra totalmente asimétrica, ¿verdad? Bueno, eliminaciones selectivas te estaba explicando, porque hasta hoy hubo también otro ataque de un centro de mando que estaba en la zona humanitaria de Cañunes, también eliminación hoy del jefe de la seguridad interna de Hamas, que era también responsable de varios ataques contra las tropas. También en los últimos días ataques contra miembros de Hamas que participaron directamente en la masacre del 7 de octubre. O sea, paulatinamente es uno de los trabajos que está realizando Tzal, es decir, por supuesto, eliminar a cuantos más posibles o arrestar a cuantos más posibles operativos de Hamas, pero también eliminar directamente a los involucrados en la masacre del 7 de octubre. Y vemos que desde hace más de 14 meses es una labor constante llegar hacia donde se esconden. Bueno, eso es más o menos las últimas noticias que nos vienen de Gaza. Bueno, se me quedaba en el tintero. El 28 de diciembre hubo un ataque un poco, o sea, un disparo un poco inusual que llegó hasta Jerusalén. O sea, uno de los pocos misiles de largo alcance que les quedan fue disparado hasta Jerusalén desde el norte de Gaza, pero fueron interceptados. Simplemente fue un momento en que oímos la sirena, es un hecho muy poco usual, oímos la sirena en la zona de Jerusalén. Es un poco una cosa que quería resaltar, un poco por fuera de lo común. Pero sí, de dónde nos llegan más alarmas, más misiles, mucho más potentes, es de Yemen. O sea, el año pasado comentamos mucho los ataques de los hutíes contra Israel, también contra el comercio internacional, en el Mar Rojo, contra los buques comerciales, pero en diciembre fue el mes con más disparos de misiles y de drones. O sea, contamos una docena de misiles, una decena de drones disparados contra Israel. Es realmente una molestia. Mm, te digo que esos disparos se realizan durante la noche, o sea, entre medianoche y 6 de la mañana. Así que esta es su pequeña victoria, porque saben que estarán siempre interceptados los misiles que disparan desde su territorio. Puede haber esquirlas, puede haber heridos, incluso víctimas mortales que no lo ha sabido, pero puede pasar. Pero el mayor éxito de los hutíes en estos ataques o el mayor intento de lograr éxitos es despertar a más de 1 millón de personas, 2 millones, los que vivan en Tel Aviv, en el centro del país, para que corran a refugiarse. Esa es su victoria bueno, es su victoria que intentan conseguir y lo hemos visto a lo largo del mes de diciembre. Y de momento es un poco la constante que estamos observando. También ha habido contraataques de Israel y de las fuerzas de la coalición internacional, sobre todo la de Estados Unidos y de Reino Unido. Cuando hablamos de coalición internacional contra los hutíes, realmente son ellos, esos dos países, el Reino Unido y Estados Unidos. Hubo bombardeos contra Sanaa, la capital, en manos de los hutíes el 27, o sea, hace unos 5 días. También Israel atacó en varias ocasiones a infraestructuras militares, terroristas de los hutíes en Sanaa y en varios puertos porque son puntos estratégicos para los hutíes, o sea, puertos de Salib, de Ras Kanatib, de Hodeida también, porque son sitios donde llegan los misiles de Irán y más material desde Irán. O sea, intentar cortar el abastecimiento de armas
y otro tipo de material desde Irán es uno de los objetivos de los ataques de Israel contra estos sitios militares de los hutíes. Hubo varios ataques de este tipo a lo largo de los últimos 10, 15 días. Pero vemos que no son suficientes porque los hutíes al fin y al cabo buscan su propia forma de lanzar misiles y tienen un montón de ellos. Así que se especula que con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos el 20 de enero, pues cambiará seguramente las reglas del juego y Estados Unidos pondrán mano más dura contra los hutíes. De hecho, se intenta desde Israel conseguir una coalición internacional más potente para luchar contra los hutíes, porque al fin y al cabo no solo Israel sufre de esos ataques, también todo el comercio internacional que transita por el Mar Rojo y desde el Canal de Suez. O sea que es un tema internacional y tendría que ser lo mismo con Hezbollah, con Hamas y con todos los proxies de Irán. Pero por lo menos con los hutíes que exista realmente una coalición mundial reuniendo a cuantos más países posibles, empezando con Estados Unidos. Pero bueno, una vez más, el 20 de enero, con la llegada, con la inauguración de Trump, seguramente que cambiará algo de las reglas de juego. Y como te estaba hablando de Irán y de los proxies, una noticia de la que no se ha hablado mucho, pero que manifiesta otra señal del colapso paulatino de Irán. No solo la noticia que también salió en los últimos días de problemas de abastecimiento de electricidad o de problemas eléctricos, problemas para conseguir electricidad en varios puntos del país, de Irán. O sea, es un hecho muy grave porque estamos en invierno, hace mucho frío y muchos iraníes ven que los millones de dinero de Irán pues ha sido gastado para alimentar a los propios. Y ven que ni siquiera en su propia casa pueden calentarse o tener luz. Pues otra señal, esta vez no en Irán, sino en Irak, es que las milicias, te hablo de una noticia de justo antes de Navidad, el 23, las milicias iraquíes afines a Irán han anunciado que cesan sus ataques contra Israel. Y no es baladí, o sea, no tiene que ver, por supuesto que Irán que tiene que ver con la tregua que se ha firmado de 2 meses, recuerdo, que se ha firmado con Hezbollah, pero también para esos grupos sus ataques también tienen mucha repercusión en eliminaciones de sus dirigentes, en destrucción de su material, no solo por Israel, sino por parte de Estados Unidos. Así que podemos ver en este anuncio otra señal de colapso de Irán y de sus proxies, que también se ha visto con la caída, ya lo comentamos el año pasado, al final del año pasado, con la caída de Bashar el-Assad en Siria. ¿Qué más te voy a contar? Pues precisamente Hezbollah. Recordamos que la tregua, o sea, el acuerdo de cese el fuego entró en vigor el 27 de noviembre, tiene una duración de 2 meses, terminará el 27 de enero, y mientras Israel sigue teniendo margen de maniobra, que es lo que quería conseguir, para controlar los movimientos de Hezbollah, para golpear donde haga falta, para bombardear sitios, infraestructuras que significan o que reflejen, perdón, el transporte de armas y otro material desde Irán. O sea, todas las rutas están bajo control y están eliminadas, derribadas cuando haga falta. Por supuesto, por parte de Hezbollah y de también algunos países occidentales, esto lo llaman ruptura del cese el fuego, pero no así lo ve Israel y tampoco así está en el acuerdo, porque el acuerdo estipula que cuando ven indicios, cuando Israel vea indicios de movimiento militar terrorista por parte de Hezbollah que pueda poner en peligro el país, actúa.
Y es lo que está haciendo Israel desde el 27 de noviembre, siguiendo destruyendo túneles, o rutas de acceso de armas, puentes, lo que haga falta cuando estén en el sur del Líbano, en la región de Baalbek, en el este, con frontera con Siria, en el valle de la Bekaa, donde haya depósitos de armas de Hezbollah, sigue actuando Israel. O sea, en este sentido no podemos hablar de, voy a decir, de un cese el fuego definitivo, porque realmente Israel está en lo que está, controlar, que es lo que le importa, y lo que importa a la población. También eliminaciones selectivas de varios miembros de Hezbollah siguen su curso cuando signifiquen peligro para Israel. Y para terminar con el norte de Israel y el sur de Líbano, se ha anunciado desde el gobierno que se mantienen los subsidios hasta el 28 de febrero para unos 70.000 personas desplazadas del sur, pero sobre todo del norte. O sea que todavía las condiciones no están reunidas para que la gente, o toda la gente, pueda volver a su casa. Primero porque muchas de esas casas están destruidas o tienen izquierdas dentro, en el patio, en los edificios. Así que esto tomará mucho tiempo y el esfuerzo del gobierno, o sea, el esfuerzo de los contribuyentes todavía sigue siendo muy alto para subvenir a las necesidades, para satisfacer a las necesidades de esta población golpeada del norte y del sur del país. En Israel también en Israel misma hubo varios atentados, o sea, un atentado desgraciadamente que se saldó con la muerte de una mujer de 83 años. Esto fue entre Navidad y Año Nuevo en Herzliya. Un atentado por acuchillamiento de esta pobre mujer que estaba saliendo de un hospital, que fue llevado a cabo por un ex confidente de la policía israelí. Fue identificado después como tal y se había refugiado en Israel con esa condición. Y bueno, en ese momento decidió atentar contra una pobre mujer sobreviviente del Holocausto, además. Desde esos atentados en Israel también los enlazo con atentados contra, sobre todo, soldados en Cisjordania, intentos, por lo menos todos ellos, que no se saldaron con víctimas mortales. La última fue ayer con un intento de atentado por embestida con coche en una localidad cerca de Ramallah. Solo hubo una soldada herida leve y el autor fue neutralizado, está en el hospital. Quizás las noticias más importantes desde Cisjordania es que en los últimos días es que la autoridad palestina ha decidido ella también tomar cartas en el asunto contra actividades terroristas. No se comenta mucho en los medios occidentales porque Israel no está realmente en el juego. Aquí se trata de palestinos contra palestinos, entonces interesa menos a los medios occidentales, pero es una realidad. Incluso ha habido autorización expresa de Israel para que Estados Unidos preste armamento a la autoridad palestina para luchar contra esos terroristas que nunca se nombran por lo que son. O sea, la autoridad palestina no dice que son la yihad, no dice que son Hamas, no llama a los terroristas o a las células por su nombre, pero así es. También ellos luchan contra los terroristas de Hamas, cuyos enemigos son ellos también. O sea, no solo los palestinos, o no solo muchos de los palestinos odian a Israel, sino también a esas facciones. La autoridad palestina, Hamas, la Jihad, no se pueden ver. O sea, recordamos la guerra civil de 2007 en Gaza, que significó la expulsión de Fatah hacia Cisjordania. Pues ahí podemos ver todavía
destellos de esta guerra civil entre diferentes facciones. Entonces, la autoridad palestina, que seguramente también quiere dar buena figura, quiere mostrarse bajo mejores auspicios para la administración Trump, que llegará, dice, nosotros también trabajamos contra los terroristas, seguramente con la esperanza de poder algún día gobernar de forma civil, por lo menos, la franja de Gaza. Así que esa es una noticia de alcance, el hecho de que vía Siria también haya enfrentamientos entre las fuerzas de la autoridad palestina, incluso un miembro de esa fuerza fue eliminado por uno de los terroristas hace unos días, pues enfrentamientos, como decía, entre palestinos y palestinos, entre la autoridad palestina y lo que ellos llaman terroristas o rebeldes o disturbadores, como lo llamen. También creo que en estos días ha pasado algo que tampoco se ha reflejado mucho en el periodismo occidental, es que murió una periodista palestina, pero no a manos de Israel. Sí, sí, se trata de Shatha al-Sabag, que murió en Jenin de disparos por las fuerzas de la autoridad palestina en uno de esos enfrentamientos contra lo que llaman terroristas o criminales. No ha salido, pero se ha sabido que ha pasado. Y tampoco se ha reflejado o mucho en las noticias internacionales el hecho de que la autoridad palestina ha prohibido a la cadena de noticias Al Jazeera de seguir operando en Cisjordania, simplemente. Y ya lo anunciaron antes de Navidad, el 23 de diciembre, y hoy ha sido efectivo, hoy 2 de enero, ya de forma oficial Al Jazeera no puede comunicar las noticias desde Cisjordania. Y no es el primer país, por supuesto, que a raíz de la guerra iniciada por Hamas el 7 de octubre, Israel también tomó medidas drásticas contra Al Jazeera, prohibiendo la entrada de sus periodistas en suelo israelí. Pero fíjate que no es el único país, Israel. O sea, tampoco Al Jazeera está autorizada en Arabia Saudita, ni en Jordania, ni en los Emiratos Árabes Unidos, ni en Bahrein, ni en Egipto. Por algo será. O sea, si una cadena de noticias de repente se hace portavoz del Qatar y a través de Qatar de Hamas, y si sigue siendo portavoz de las noticias falsas, falsas de Hamas, ahí tenemos un problema. Y no es casual que tampoco la autoridad palestina le autoricen a emitir sus falsas noticias desde su territorio. ¿Qué más te voy a decir? Pues no tenemos primer ministro. Vuelvo a Israel. O sea, el primer ministro está incapacitado. Ha sido operado hace unos días en Hadassah, en el hospital Hadassah en Jerusalén, bueno, por una cosa de la edad que es la próstata, que le han quitado, creo, o ha sido, bueno, sin entrar en detalles que no los conozco, simplemente ha sido una operación de la próstata que le ha sido realizada a Netanyahu, al primer ministro. Entonces, de momento, hasta que vuelva a su casa, siendo hospitalizado, es el ministro de Justicia, Yariv Levin, que conocemos muy bien por la reforma judicial, que es primer ministro interino de momento, también con la ayuda del ministro de Defensa, Israel Katz. Esto también ha cortado los días de audiencia, los días de testimonio que tenía Netanyahu por los casos de corrupción que se les reprocha en diferentes casos, diferentes expedientes en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. O sea, de momento ha habido suspensión, hay suspensión y ya veremos cuando reanudan las audiencias, entonces se sentirá seguramente mejor el primer ministro, pero como te decía, de momento sigue en el hospital. Salió del hospital antes de ayer, perdón, por un voto clave
una parte importante de la nueva ley de presupuestos que tenía que ser aprobada. Fue el 31 de enero, el último día del año civil. 31 de diciembre. Dicho enero, sí, 31 de diciembre, porque Ben-Gvir y Smotrich, sobre todo Ben-Gvir, amenaza con no votar esa parte importante de la ley, porque tenía que ver con sus propias competencias, las competencias del ministro de Seguridad Interna, o sea, de la policía, que es Ben-Gvir, amenazó con, y de hecho no votó para esa ley, porque opina que que no le dan suficientes recursos para sus actividades, para las actividades del ministerio, y se rebeló contra Netanyahu. Y Netanyahu, un día después de la operación, salió del hospital, de su cama, para ir a la Knesset y seguir buscando los apoyos, los votos que necesitaba de forma inmediata para que fuera aprobada, al fin y al cabo, la ley de presupuestos. Así que vemos rifirafe incluso dentro de la coalición. Ya veremos qué nos anuncia este rifirafe de cara a la mantenencia, de cara a la preservación de esa coalición en el año que viene. Siempre depende de un hilo, pero al final se necesitan unos a otros. Y puede que Netanyahu venga de una forma u otra contra Ben-Gvir, que le ha obligado a salir del hospital cuando realmente estaba mal, por lo que él podría llamar capricho, ¿no? Bueno, entre otras cosas, también hay otros socios de la coalición que están aprovechando el momento, ¿no? Es decir, los partidos ultraortodoxos, perdón, se rebelan contra la ley de reclutamiento militar y parece que el Likud está dispuesto a ceder en eso, ¿no? Sí, precisamente es quizás una de las últimas noticias importantes de hoy y de ayer, es que el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha anunciado que se retiraba de la Knesset. O sea, ya no va a ser diputado, ya ha presentado su dimisión al presidente de la Knesset, del Parlamento israelí. Y es una noticia de alcance porque se sospechaba que le iban a expulsar del Likud. Él sigue formando parte de la formación de Netanyahu, o sea, del Likud, pero realmente dentro del propio Likud hay mucha reticencia a que se vote una ley de exención general al reclutamiento de los Haredim, de los ultraortodoxos, porque estamos todavía en medio de una guerra, que muchos soldados han caído en el frente, que desgraciadamente seguirán cayendo otros, y que la sociedad no entiende que una gran parte de la población, sean ultraortodoxos o no, no participen al esfuerzo de guerra. Y esto es lo que hace que gente, políticos como Galán, se rebele y digan, estoy en contra de una exención general. O sea, puede haber casos, pero no en general. Así que vemos que desgraciadamente Netanyahu necesita a esos socios de coalición que son los partidos ultraortodoxos para seguir gobernando, pero muchos políticos, mucha gente dentro del partido no quiero que sea así. Y lo mismo pasa con la reforma judicial. O sea, muchos políticos como Galán, que también es uno de los argumentos para que quite que quite la Knesset, es decir, estoy en contra de la reforma judicial. O sea, no es baladí. Vamos a ver este año a nivel interno en Israel, pues será muy interesante ver cómo será la evolución de estos casos. Bueno, no sé si hay algún tema más. Yo creo que hemos repasado básicamente no solamente la actualidad de última hora, sino un repaso a lo que ha pasado en prácticamente estas dos últimas semanas, el final del año y este muy corto comienzo del 2025. Vamos a seguir en contacto. Yo la semana que viene no estaré contigo, pero sí estará contigo Alejandro para seguir avanzando en las novedades que tengan lugar en Israel. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.